Es una película sobre la infancia, ¿no? Que empieza de una manera como que viene un acto, pues eso, viene Michael Jackson y tal, pero luego, bueno, la verdad que no cambia demasiado la vida de ellos, ¿no? ¿Cómo ha sido rodar esta película? Bueno, la llegada de Michael Jackson era una excusa para, sin duda, evidentemente, ¿no? Era como yo lo comparo con lo del Bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Es como que va a llegar aquí Michael Jackson, pero la vida de la gente ahí no va a cambiar para nada, aunque todos los recursos públicos que se utilizaron para su llegada eran inmensos y se podrían haber utilizado mejor para otras cosas más útiles, ¿no? Yo sí que creo que, sin embargo, que la vida de los niños sí que cambia, en la película, al menos. Yo creo que los niños cambian mucho, ¿no? Los niños creo que maduran enormemente, cada uno a su forma, y de hecho, bueno, antes hablaba, por ejemplo, que el personaje de Paula me parece que justo tenía como... tiene que bascular entre su abuela y su madre, ¿no? Y encontrar como un punto de equilibrio, ¿no? Y creo que durante la película esa búsqueda está por ahí. Y independientemente de lo de Michael Jackson, que al final es secundario y es como una excusa para que ocurran cosas. En realidad es una excusa para que ellos, los dos hermanos, se den cuenta de qué está ocurriendo y cuál es su vida, ¿no? Que yo creo que hay un momento clave en la película, que es cuando ellos se pelean y que se dan cuenta de algo, ¿no? Y cada uno a partir de ahí explora su propio camino y cada uno pues tiene un proceso de transformación distinto, ¿no? Digamos que ante una misma realidad cada uno va llevando su propio camino, ¿no? Totalmente. De hecho, bueno, hay escenas con una naturalidad que son impactantes, ¿no? Cuando el niño llora, por ejemplo, que yo me quedé como, jo, qué naturalidad, ¿no? Conseguís una naturalidad que realmente parece que, vamos, que se ha puesto la cámara a rodar, pero vamos, que estéis normal, o sea, sí, interpretando, por supuesto, pero con una naturalidad aplastante. ¿Cómo habéis conseguido eso? Teníamos un guión muy libre, entonces lo hacíamos todo muy natural, pero lo más impactante, sinceramente, para mí fue una escena de la paloma, ¿no? Cuando la matan, en este caso Nino, ¿no se llama? Sí, Nino. Es que ya hace años. Bueno, pues en este caso Nino, cuando mata a la paloma, es muy impactante esa escena para mí. Me llegó mucho. Claro, impactante para ti. Es más, yo ni la sabía, claro. Yo ni estuve, entonces cuando vi la película me impactó demasiado, fue algo... Sí, pero yo creo que ellos, ¿no? Lo han hecho muy bien. En realidad yo creo que hubo un trabajo de casting muy largo. Y al final ellos actuaban tan bien que, por ejemplo, Paula no teníamos script en la película. ¿Ah, no? No. Y claro, el otro día me preguntaban, si no tenías script, ¿no? ¿Y cómo te apañaste? ¿No? Me preguntaba una amiga. Me dijo, pues Paula, por ejemplo, en alguna secuencia, me acuerdo, que de repente me regulaba el tono. Me dice, Omar, pero ¿tú no te acuerdas que yo en el plano anterior estaba así? Y digo, es verdad, Paula, ¿no? Gracias. Es como... Entonces a veces me servía Sí. Yo creo que Paula aprendió muchísimo de cómo se roda una película, de cómo funciona y de interpretación, ¿no? Yo creo que aprendió mucho y yo tenía como ya una base, ¿no? Interna. Sí. Sobre todo nos dabas un contexto, ¿no? Y ya pues nos podíamos meter en ese contexto y improvisábamos dentro ya. Verdad que estuvimos ensayando mucho tiempo, sí. Y yo venía mucho a mi casa o iba mucho a la casa de su abuela y ensayábamos como todo. Cuando se empezó a acercar el momento de rodaje, ensayamos a toda prisa, incluso toda la película entera, pero sí que es verdad que tenían prohibido como ver el guión, porque además enseguida que lo veía y como se lo querían memorizar. Era como, cada vez que veían el texto y era como, no. Pero lo llegamos a ver todo, en verdad. Sí. El guión lo llegamos a ver todo, pero cosas que sí, cosas que no, obviamente. ¿Y cómo fue recrear esa época? Porque sí que es verdad que, bueno, evidentemente como para ti sería que, ¿esto qué es? O sea, ¿no? A ver, rollo vestimenta para mí me gustaba, porque yo antes de eso vestía rollo 90, 80, ¿no? En plan, sí. Como se lleva ahora la moda, ¿no? Pero ya como se hablaba antes y todo para mí fue difícil, porque yo suelo decir en plan, y antes en plan no se decía, o decía chosti o cosas así, que ahora lo digo diferente, y antes no se decía mucho como ahora, y entonces fue difícil para mí, pero fue fácil llevarlo, en verdad. Lo que te molestaba mucho es lo del flequillo, no sé si te acuerdas. Ah, es verdad, es que, ¿sabes qué pasa? Que, a ver, ser actor es muy difícil porque al final tienes que llevar como es tu imagen personal, entonces, o sea, no es lo mismo la tuya personal que dentro de un papel. Entonces yo no estaba acostumbrada y a mí me dolió mucho cortarme mi pelo. Sí, es verdad. Es que yo tenía el pelo súper largo. Cuando me cortan el pelo por aquí con flequillo estaba súper fea. Yo decía, hecho, qué caos mental me acaban de hacer aquí. Pero bueno, me acostumbré y dije, bueno, es lo que toca. si es lo que quiero, me tengo que acostumbrar. Totalmente. Sí. No, yo creo que sobre todo fue el trabajo de vestuario, te digo, de vestuario para conseguir la época.
en Canarias más en concreto, que lo bueno que tenía es que hay ciertas tiendas que siguen existiendo de ropa. Ajá. Las mismas. Sí. Sí, que no este tipo de almacenes grandes, ¿no? Que venden como cosas muy de barrio y tal. Sí. Y la persona, la figurinista, ¿no? Que tenía pues lo hizo muy bien. Ella era de Tenerife y hizo un trabajo espectacular. Además también trabajando con los colores, ¿no? Que lo hizo muy bien, ¿no? Bueno, yo creo que fue fundamental. Yo creo que era lo que más marcaba la época. La época, ¿verdad? Sí, porque bueno, es una película que, claro, evidentemente está muy bien relacionada con la época, quiero decir que se ve claramente la época que es, pero ¿qué es lo que pensáis que ha cambiado más Tenerife a lo largo de estos años, desde esos...? Pues mira, yo diría que prácticamente nada. Es curioso, pero por ejemplo, cuando nosotros localizábamos, decía, pero todo el mundo me decía, qué difícil va a ser, qué complicado. Digo, Claro. sí, es que está igual, ¿no? No todo, obviamente, pero la mayoría. ¿Qué era lo más complicado? Coches, obviamente, porque los coches sí que marcan mucho una época, y placas solares, que ya empieza a ver, por ejemplo, en estas zonas que son Sí, las torres y todo también, que me molestaba mucho. Justo, ¿no? Ciertas cosas relacionadas con la electricidad, con la energía solar, eso sí que marca como que ya es otra época, digo, a nivel visual. Sí, que es verdad que estamos viendo que el cine español se está desarrollando películas fuera de Madrid, fuera de Barcelona. Creo que eso es muy interesante, ¿no? Porque sí es verdad que como que se ha tenido muy abandonada algunas zonas del cine español, ¿no? Sí, menos mal, ¿no? Menos mal, claro. Menos mal que ocurra, ¿no? Yo creo que es verdad que quizás ya estemos cansados de ver como los mismos personajes en las mismas ciudades, ¿no? Sí. Y yo creo que también, a lo mejor no solo viene por eso, sino viene también con un resurgimiento, no quiero decir la palabra nacionalismo, pero sí que tiene que ver, yo creo, con ciertas políticas culturales que sí que van enfocadas hacia exalzar lo local. Es decir, yo lo hablo desde Canarias, ¿no? Por ejemplo, como de repente incluso no solo las políticas, sino también la publicidad de empresas, ¿no? Empresas cerveceras, etcétera, que utilizan mucho, por ejemplo, el habla local, se lo apropian ahora para convertirlo eso es como si se mezcla como esas cosas entre el nacionalismo, el localismo, y yo creo que lleva también a las políticas culturales. Es decir, si uno tiene que justificar también, ¿no? a dónde va el dinero, pues es que estamos metiendo en cultura canaria, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que eso incentiva también que haya dinero en Canarias. Eso no significa que condicione a los directores, efectivamente no lo condiciona, pero sí que da facilidad para que yo diga, es que puedo rodar una película en donde quiero, no donde me dejan, ¿no? Que normalmente es Madrid, ¿no? Normalmente claro. te rodar en Madrid, pero dices, que si ahora yo tengo unas ayudas de Canarias, de Tenerife, pues igual eso me permite hacer la película que quiero, que es la película del lugar de donde vengo. Totalmente. ¿Cuál es el momento más divertido de rodar? Pues yo creo que lo habéis pasado bien, evidentemente es un rodaje, pero yo creo que ha habido momentos de diversión. Sí, demasiados momentos, la verdad. Yo creo que estaba todo el momento, en casi todas las escenas, tanto dentro como fuera de las escenas, estaba todo el rato riéndome, en salida del alma. Pero como vuelvo a recalcar, las que más me divertí fue con el extintor, con mis amigos. Fue muy, muy gracioso todo, porque nos salía de nosotros, fue todo muy natural, entonces salió muy bien la escena y muy bonita, la verdad. Muy graciosa, la verdad. Me pasé bien. Pero realmente es que te vas muy bien con todo el equipo de fotos, había muchas chicas jóvenes, sí. ¿no? Entonces sabía llevarlo, había muchas risas detrás y dentro de cine. Entonces, sí, yo creo que eso, bueno, había... sí, Sergio. Es que claro, todo un equipo sí. y muy producción ¿no? también encima. Y producción No, también. hombre, la verdad que se nota con la naturalidad que tienen, es impresionante, totalmente. ¿Y qué les diríais a la gente que va a ver Matar Cangrejos para que apuesten por vuestra peli? ¿Qué les diríais para que apuesten y que la vean en el cine, que es donde hay que ver las pelis? Bueno, pues que es una película canaria que mucha gente debería de ver porque te vuelve a llevar a tus años de infancia, ¿no? Y vuelves a vivir esa experiencia que habías vivido, en plan, te recalca mucho cómo era tu vida antes. Y es muy bonita de verla, muy sentimental, muy dramática también. Entonces si tienes ganas de llorar, puedes ir a verla. Pero está bien. Y los jóvenes también de ahora también deberían de ir a verla porque se ve cómo era antes el mundo, ¿no? Por así decirte, en Canarias. Entonces está muy bien. Sí, yo creo que justo una película de niños, de hermanos, ¿no? Yo creo que a todo el mundo le gusta ver cómo era o cómo les recuerda cuando eran pequeños, ¿no? Hay una cosa ahí que iba a decir como cuenta conmigo, ¿no? No tiene nada que ver con esa película, pero sí que esas sensaciones, ¿no? A todo el mundo le gusta verlo en cine, ¿no? Y también ver un Tenerife que no sea turístico, ¿no? Que es lo que se suele ver y la verdad es que deberíamos apreciar lo que es Tenerife en realidad y no es el turismo, ¿no? Exactamente. Sí, efectivamente la película
va de Claro, forma de eso, ¿no? efectivamente. De cómo, ¿no?, la turistificación de la isla, ¿no?, está quizás acabando con la isla, ¿no? Hace la semana pasada se estaba haciendo manifestaciones en Tenerife justo que dicen Tenerife ya no es el paraíso que era, ¿no? Y tiene que ver con que se está pidiendo una moratoria para la construcción hotelera, ¿no? Que no haya más construcciones de hoteles de lujo, Claro. etcétera. Pues, Jo, pues es una buena reivindicación sin duda y esperemos que se considere. Oye, pues muchísimas gracias a los dos, un placer hablar con vosotros. Igualmente. muchas gracias.